Buenas tardes, mi nombre es Dana Marcela Figueroa Pérez. El día de hoy hablaremos sobre la obligación tributaria y sus elementos y además hablaremos sobre la clasificación de los impuestos. La obligación tributaria y sus elementos. La obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. Cuando el legislador crea un impuesto, tributo o contribución, debe fijar claramente los diferentes elementos de dicha obligación tributaria, que son los siguientes. Sujeto activo es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los impuestos. A nivel nacional, el sujeto activo es el Estado, representado por el Ministerio de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como DIAN. A nivel departamental será el departamento y a nivel municipal será el respectivo municipio. Sujeto pasivo. Se trata de las personas naturales o jurídicas las cuales deben pagar el impuesto y deben cumplir con todas las obligaciones tributarias. Hecho generador. Se trata de las manifestaciones externas del hecho imponible. Supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo, que al registrarse un acto notarial se va a dar un cambio de activo. La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una consecuencia. Este acto es el hecho generador, definido por el modelo de Código Tributario para América Latina en el artículo 37 de la siguiente forma. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Hecho imponible. Es el hecho económico considerado por la ley sustancial como el elemento fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable a determinado sujeto causa el nacimiento de la obligación. En otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generador previsto en las normas. Causación. Se refiere el momento específico en que surge o se configura la obligación respecto de cada una de las operaciones materiales de impuesto. Base gravable. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa de impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Tarifa. Una vez conocida la base imponible, se le aplica la tarifa, la cual se define como una magnitud establecida en la ley, que aplica a la base gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa, en sentido estricto, comprende los tipos de gravámenes mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. Periodo gravable. El periodo gravable es el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable debe declarar y pagar el impuesto creado, como puede ser anual en el caso del impuesto a la renta, bimestral o cuatrimestral en el caso del impuesto a las ventas, etc. Por ejemplo, el sujeto pasivo del IVA no puede declarar a la DIAN el IVA que realice en cada venta, sino que se acumulan por un periodo de tiempo para luego presentar la declaración por ese periodo de tiempo acumulado. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos el Estado obtiene recursos suficientes para llevar a cabo actuaciones como por ejemplo la sanidad pública, la educación, la infraestructura, la administración, entre otras. Por ello, cuanto más gasto público tiene un país, más impuestos pagan sus ciudadanos.
Los impuestos los podemos clasificar en directos o indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basa en la posesión de un patrimonio y en la obtención de rentas. Algunos ejemplos son el impuesto sobre la renta o sociedades o el impuesto de patrimonio, entre otros. Los indirectos. Los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, ya que el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque ésta sea la que lo pague, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Algunos ejemplos serían el impuesto sobre el valor añadido IVA, los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas, entre otros. Las tasas. Las tasas son pagos que se hacen como contraprestación para utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Las contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados para asegurar el financiamiento de estas entidades. Impuestos nacionales son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Estos pueden ser directos o indirectos. Impuestos territoriales son aquellos impuestos directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como las asambleas, los consejos, pero dentro del marco que la ley nacional ha impuesto. Los impuestos también pueden clasificarse en personales cuando hablamos de un tipo de tributo que tiene en cuenta las circunstancias personales. El más conocido es el impuesto sobre la renta a las personas físicas o el de las sociedades. Los impuestos reales son aquellos que no están relacionados con las circunstancias personales. En esto lo importante es que la persona realice un hecho que va a ser grabado con un tributo, con independencia en condiciones familiares o de edad. Los objetivos no tienen en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y los subjetivos la tienen en cuenta. Los periódicos se pagan más de una vez en el tiempo y los instantáneos se pagan una vez por unos hechos. Por último, los impuestos se pueden dividir en proporcionales, regresivos y progresivos. En los impuestos proporcionales, la cuota que se va a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, como por ejemplo el IVA. En los regresivos, a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuesto que se debe pagar. Y en los impuestos progresivos, a mayor ganancia, mayor es el porcentaje que se va a pagar. Un claro ejemplo sería el impuesto sobre la renta. Muchas gracias.